es simplemente una generalización de las reglas compuestas del trapecio. Entonces, iniciamos con la regla del trapecio y le cambiamos la nomenclatura, la forma de cómo denominarla a la regla del trapecio. La vamos a llamar la integral I 0, 0, es decir, la integral inicial, el primer paso, que va a ser igual a h sub 0 sobre 2 de f de a más f de b. Entonces, esta es la fórmula del trapecio. H sub 0 entonces va a ser b menos a, ¿cierto? El intervalo inicial. A partir de ahí, se va a subdividir ese intervalo sucesivamente en mitades. Y para cada aproximación, aplicamos la regla compuesta del trapecio e incorporamos la aproximación anterior en la siguiente aproximación, como vamos a ver acá. Por ejemplo, ¿no? Subdividimos el intervalo inicial en 2, ¿no? Vamos a suponer que sea acá A, B, lo subdividimos entre 2, y ese subintervalo lo vamos a llamar H1, ¿no? Cada uno de estos subintervalos. El punto del medio va a ser X sub 1, que va a ser A más H1, obviamente. Entonces aquí H1 valdrá la mitad del intervalo anterior. Ok, entonces si nosotros aplicamos sobre esos tres puntos la regla compuesta del trapecio, vamos a obtener esta aproximación que le hemos llamado 1, 0, y que va a ser entonces H1 sobre 2 de f de a más 2 veces f de a más H1 más f de b. Ok. Ahora, en esta expresión buscamos la expresión anterior. ¿Cuál? Esta de acá, ¿no es cierto? La buscamos esa de ahí, esa aproximación. Entonces, ¿qué hacemos? Nos recordamos que H1 es igual a H sub 0 sobre 2, ¿no es cierto? Entonces lo colocamos acá. Va a ser entonces un medio, ¿no es cierto? Un medio que está multiplicando a H1. Esto de acá lo vamos a encerrar. Va a ser entonces H sub 0 sobre 2 por f de a más f de b. Y la otra expresión la sacamos fuera de esta integral o de esta fórmula, ¿no es cierto? Que va a ser 2 por f de a más h1 y está multiplicado por un medio, ¿no? Entonces va a quedar simplemente, voy a poner acá abajito, h1 por f de a más h1. Entonces toda esta primera parte de acá viene a ser la aproximación anterior y 0, 0. Entonces va a quedar, la fórmula ya quedaría, ¿no? Un medio de I sub 0, 0 más la parte que sacamos del paréntesis, ¿no? H1 más A, F de A más H1. Ok. Hacemos exactamente lo mismo para cada siguiente aproximación, buscando la aproximación anterior, ¿no? E incorporándola. Es lo que hemos hecho acá en la siguiente. Vamos a borrar todo esto. ¿No es cierto? Hemos aproximado acá ya con 3 subintervalos, lo vamos a dibujar acá. Esto es A, esto es B, y ahora lo subdividimos nuevamente cada subintervalo en mitades, ¿no? Aquí estaba antes X1. Ahora cada uno de estos subintervalos lo vamos a denominar H sub 2, ¿no es cierto? De manera que
si nos fijamos nosotros aquí, el primer punto después de A va a ser A más H2. Este de acá, que es A más 2 veces H2, ¿no es cierto? Es lo mismo que A más H1, ¿no es cierto? Del paso anterior. Y el siguiente sería A más 3H2. Entonces, fíjense que estos tres puntos los podemos asociar, ¿no? Y lo hacemos valer I sub 1, 0, que es el paso anterior, ¿no es cierto? Vendría a ser esta parte. Entonces ahí incorporamos en la aproximación siguiente, el I sub 2, 0, la aproximación anterior, más los puntos que quedaron fuera de esa fórmula, ¿no es cierto? Que serían estos de acá. Y ahora H2 vale la mitad de H1. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, generalizando esta forma de incorporar, ¿no?, las aproximaciones anteriores en las siguientes, es lo que se conoce como el método de Ron, ¿no? Y que es simplemente la generalización de las aproximaciones anteriores. A ver, ¿qué ha pasado acá? ¿Por qué sale este letrero? Ok. Vamos a continuar. Ok. Entonces, en esta fórmula lo podemos colocar, ¿no?, el valor de h sub k en función del intervalo inicial, b menos a, dividido entre 2 a la k. O también la podemos poner en función del valor anterior de h sub k, ¿no? H sub k menos 1 sobre 2, ¿no? La aproximación, el valor de h anterior dividido entre 2. Ok. Entonces tenemos, acá me equivoqué, ¿no es cierto? Acá es h sub k menos 1, que es la aproximación anterior. Ok. Entonces, el método de Romberg va a ir aproximándose al valor verdadero a medida que continuemos subdividiendo o generando más subintervalos, ¿sí? Y eso lo va a determinar entonces el valor de k, ¿no? Nosotros nos damos un valor de k, ¿no?, y generamos esa sucesión de aproximaciones desde k igual a 1 hasta n. Ok, esta aproximación de Romberg tiene una aproximación cuadrática, que es el error acá que estamos colocando, ¿no? Un error del orden del cuadrado del valor de h. Ok. Ahora podemos mejorar estas aproximaciones con el método de Richardson, que en realidad Richardson desarrolló un polinomio de extrapolación. Entonces, él parte de que dos aproximaciones sucesivas con valores de h diferentes tienen que dar, ¿no es cierto?, más el error correspondiente de cada aproximación nos tiene que dar el valor exacto. Entonces, lo que hace es igualar, ¿no?, dos aproximaciones sucesivas con sus correspondientes errores y generar una extrapolación, ¿no es cierto?, al valor verdadero, considerando el error. Acá se las voy a pasar por alto la demostración de cómo llega a su fórmula. Ustedes la pueden revisar con más calma después. Entonces, la fórmula ya de Richardson viene a ser esta última de acá, donde K y J van a ser los subíndices con valores mayores o iguales a 1. ¿Sí? Entonces, K y J varían desde 1 hacia adelante. Con K igual a 0, vendrían a ser
perdón, con j igual a 0 vendrían a ser todas las aproximaciones de Romberg. Y las de Richardson entonces comienzan a partir de j igual a 1, ¿sí? Y k igual a 1. De esta manera se van a generar aproximaciones en el formato de una matriz. No es que sean una matriz, pero van a tener la forma de una matriz, ¿no es cierto? Entonces, en la primera columna de esta matriz, triangular inferior, triangular superior, vamos a tener el método de Romberg, ¿no? Todas estas de acá entonces van a ser el método de Romberg. Y todas estas otras que se van generando a partir de las de Romberg son las mejoras que se generan con la aproximación de Richardson. ¿Sí? Se nos dice que las mejores aproximaciones, ¿no?, van a estar siempre en la diagonal principal, es decir, van a estar siempre en estos valores. Obviamente, a medida que generemos mayor cantidad de aproximaciones, vamos a estar mucho más cerca del valor verdadero. Entonces, siempre que generemos una aproximación por el método de Romberg-Richardson, porque así se lo conoce también este método, Romberg-Richardson, o al revés también, Richardson-Romberg. Entonces, siempre que generemos una aproximación por este método, vamos a buscar siempre un valor que esté en la diagonal de esta matriz de aproximaciones. ¿Sí? Ok. Ese sería entonces el método de extrapolación de Richardson. Vamos a ver primero el otro método y después vamos a hacer unos ejercicios. Entonces vamos a irnos a compartir la otra pantalla. Ok. Entonces acá tenemos otra forma de generar también aproximaciones de las integrales numéricas. Las cuadraturas de Gauss parten de una lógica un poco diferente, ¿no? Hasta aquí todos los métodos que hemos visto, los intervalos están igualmente espaciados, ¿no? Cada vez que subdividimos un intervalo, lo dividimos entre dos, en el caso del método de la regla del trapecio, ¿no?, que sería la generalización del método de Romberg-Richardson, o la regla compuesta de Simpson, ¿no?, donde también van a estar los puntos de integración igualmente espaciados. En cambio, Gauss parte de otra lógica. Él dice que en estos métodos están fijos los valores de los x sub i, ¿no es cierto? Porque están en función de las subdivisiones simétricas que hagamos de todos estos valores, o de este subintervalo, ¿no? Y que además, ¿no?, en analogía a la fórmula del trapecio, ¿no es cierto?, que la tenemos acá, ¿no? Esta sería la fórmula del trapecio. Nosotros podemos siempre representar una integral por el producto, ¿no es cierto? En este caso sería acá h sub 0, el producto de un coeficiente por el valor de la función en cada punto de integración, ¿no es cierto? Entonces pudiéramos decir que I va a ser igual aproximadamente a la sumatoria de C sub I por F de I, digamos, ¿no? Ok, entonces esta C sub I viene a ser un coeficiente que se lo puede dejar incógnita, ¿no?, igual que los x sub i, de manera de buscar la mejor posición de estos puntos de integración para obtener el valor más aproximado.
¿no? Vamos a ver en estos dibujos. Por ejemplo, acá tendríamos en el primer dibujo, ¿no? El método de la regla del trapecio, ¿no es cierto? Aquí tenemos los valores fijos de los puntos de integración. ¿Qué tal si estos puntos de integración, estos dos de acá, nosotros los movemos de manera de encontrar la mejor aproximación a la integral? Tal que esta recta, ¿no? Digamos, tenga por arriba este excedente y por abajo, o al revés, ¿no? Este sería el faltante y por arriba el excedente. De manera que ambas áreas, digamos, se complementan, ¿no? Se restan y disminuye el error. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Y eso es lo que justamente nos plantea Gauss, ¿no? Dejar esos valores de C sub i y los x sub i como valores incógnitas, de manera de que la integral obtenga la mejor aproximación. Entonces, para ello, una de las alternativas de solucionar este problema sería recurrir a los polinomios de Legendre. Entonces, los polinomios de Legendre va a ser, por decir, el polinomio inicial sería un valor constante, ¿no? Un valor constante que lo vamos a llamar 1. ¿no? El siguiente polinomio sería x, ¿no es cierto? El siguiente sería x al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a Pn que sea igual a x a la n, ¿no? Polinomio de grado n. Ok, estos serían los polinomios del ejemplo. Y ahora nosotros vamos a forzar que cada aproximación nos dé el valor exacto de esa integral de ese polinomio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos, como en nuestro dibujo, ¿no? Tenemos simplemente dos puntos de integración, ¿no? Estos dos puntos negros acá, que los estoy destacando en rojo, ¿no? Si tenemos esos dos puntos de integración, tenemos que generar un sistema de ecuaciones para las cuatro incógnitas, ¿no? Porque esta integral, ¿no? Esta integral con dos puntos de integración va a ser igual a c sub 0, vamos a llamar así, c sub 0 por f de x0 más c sub 1 por f de x1. Entonces, fíjense que son las incógnitas van a ser c sub 0, c sub 1, x0 y x1. Cuatro incógnitas. Entonces, tenemos que generar cuatro ecuaciones para las cuatro incógnitas y resolverlas. Solo que estas ecuaciones son un poquito difíciles a medida que vamos incorporando mayor cantidad de puntos de integración, ¿no es cierto? Porque son ecuaciones no lineales. Ok. Entonces, acá nosotros para tener estos valores de acá, el resultado exacto de estas integrales, Gauss se planteó primero, por facilidad, una integral que vaya desde menos 1 a 1, ¿no es cierto? De manera de que nuestros valores de los x sub i sean simétricos respecto del eje vertical. Entonces va a ser un poco más fácil, ¿no? Facilita un poco más la determinación de estos puntos, ¿sí? Si ya sabemos que son simétricos, entonces, por decir, x0 va a ser igual al negativo de x1, o al revés, ¿no? Entonces ya podemos disminuir la cantidad de integración, de incógnitas. Ok, además que esta integral de menos 1 a 1 la podemos sistematizar en función de si k, el valor del exponente de x, es un valor par o impar, ¿no? Si el valor de x a la k, o el valor de k es un número par, ¿no? Entonces obviamente la integral que resultaría
¿no? De integrar x a la k sería x a la k más 1 dividido entre k menos 1, entre k más 1. Si k es un número par, ¿no es cierto? De menos 1 a 1, arriba nos quedaría entonces 2, ¿no es cierto? Si es que x vale 1. 1 menos menos 1, nos quedaría entonces 2 en el numerador, y en el denominador nos quedaría k más 1, ¿no? Que sería esta de acá. Ahora, si k es un valor impar, se anula esa integral y nos quedaría 0. Ok, entonces es de ahí de donde salen estos puntos que están acá, ¿no? A la derecha de cada una de estas ecuaciones. Por ejemplo, aquí k vale 0, ¿no es cierto? Porque x a la k es igual a 1. Entonces 0 se lo considera un número par. Por lo tanto, nos dará al lado derecho esta expresión. Si k vale 0, entonces va a ser 2 dividido entre 1, 2. Si k vale 1, como es el caso de del siguiente polinomio, entonces k va a ser un número impar. Si es un número impar, entonces el resultado va a ser 0 de esa integral. De esa manera ya podemos calcular más directamente y más fácilmente el resultado de cada una de estas integrales. Ok, volviendo al tema otra vez, entonces ya hemos generado nuestras 4 ecuaciones con, con las 4 incógnitas, ¿no es cierto? C sub 0, C sub 1, X0 y X1. Entonces ahora colocamos, ¿no?, los valores de la función en cada una de estas expresiones. En la primera ecuación, el polinomio va a ser, el valor de la función va a ser 1, ¿no es cierto? Entonces f de x0 y f de x1 va a ser 1, ¿no? Entonces, esta sería nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación, f de x vale x. Entonces, acá vamos a tener x0 y x1, ¿no? Y en la siguiente, ahora x vale x al cuadrado. Entonces, aquí a partir de acá ya se van generando ecuaciones ya no lineales, ¿no? Ya esta es una ecuación no lineal. Lo mismo la siguiente, que ya va a ser x al cubo. Entonces, acá tenemos ya un sistema de ecuaciones no lineal. Ok, en este caso es relativamente sencillo, habíamos dicho, porque sabemos que x0 tiene el valor negativo de x1 por simetría, ¿no es cierto? Está a la misma distancia del eje y, ¿no? O del f de x. Entonces ahí podemos simplificar un poco, ¿no? De hecho, de acá nosotros podemos decir que x, digamos, si hacemos igual x0 igual a menos x1, entonces acá va a ser menos x1 más c sub 1 por x1 igual a 0, ¿no? Entonces acá podemos simplificar, ¿no? Si dividimos ambos lados de la ecuación entre x1, nos va a quedar que menos c sub 0 más c sub 1 es igual a 0, y por lo tanto c sub 0 va a ser igual a c sub 1. De ahí ya tenemos una ecuación que va a simplificar las otras ecuaciones, ¿no? Si ya c sub 0 es igual a c sub 1, entonces la podemos subirnos a la primera ecuación, ¿no? Y reemplazar el valor de c sub 1 por c sub 0, ¿no? Entonces nos va a quedar de la primera ecuación c sub 0 más c sub 0 igual a 2. Entonces, perdón. Entonces acá quedaría 2c sub 0 igual a 2, o lo que es lo mismo, c sub 0 igual a 1. Y si c sub 0 es igual a 1, c sub 1 también vale 1. Entonces ya tenemos los valores iniciales de c sub 0 y c sub 1. Ya eliminamos dos incógnitas. Con esos dos valores ya podemos irnos a la ecuación 2 y 3 y resolver los valores para x0 y para x1. Entonces, obviamente acá con solamente 2 puntos de integración no resulta tan difícil encontrar el valor de estas incógnitas. Entonces, fíjense que C sub 0, C sub 1, X0 y X1 vienen a representar estos puntos, ¿no? Estos puntos
que representan la mejor aproximación. Ahora hemos llegado hasta un polinomio de tercer grado, ¿no es cierto? Utilizando solamente 2 puntos de integración. Entonces, con n incógnitas, podemos generar 2n-1 incógnitas, integrales exactas de polinomios de grado n, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si estamos utilizando 2 puntos de integración, vamos a poder integrar con esos 2 puntos polinomios hasta de tercer grado, ¿no es cierto? 2 por 2, 4, si es que n vale 2, ¿no? 2 por 2 menos 1 sería grado 3, ¿no? Entonces podemos integrar polinomios hasta de tercer grado de manera exacta. Esa sería la ventaja adicional, ¿no es cierto?, del método de Gauss, que con una menor cantidad de puntos podemos integrar de manera exacta polinomios de mayor alto grado. Ok. Ahora vamos a ver cómo hacemos para intercambiar ahora ¿cómo se llama? Los límites de integración, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que estamos utilizando los límites de -1 a 1. Entonces ahora vamos a hacer el cambio de esos límites de integración, ¿no es cierto? Comenzamos entonces con esta integral de -1 a 1 y ahora queremos llevarla a la integral de a b, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que generarnos una ecuación para transformar estos límites, una ecuación lineal, ¿no? De manera que en el límite inferior, cuando x es igual a, esta xd, digámoslo así, vale -1. Y cuando x es igual a b, xd vale igual a 1, ¿no es cierto? Los límites -1 a 1. Entonces, con estas condiciones podemos resolver las incógnitas de esta ecuación lineal a sub 0 y a sub 1. Y al resolver vamos a obtener esta situación, ¿no? Que a sub 0 vale b más a sobre 2 y a sub 1 vale b menos a sobre 2. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de transformación en función de los valores de los límites ya cualquiera, ¿no?, de la integral de a a b. La derivada de esta ecuación lineal nos va a dar esta otra igualdad, ¿no es cierto? De manera que al reemplazar, ¿no?, en la ecuación de -1 a 1 de f de xd ahora, ¿no?, por xd, por diferencial de xd, reemplazando este diferencial de xd por esta ecuación, obtenemos entonces, obtenemos esta expresión de acá, ¿no es cierto? b menos a sobre 2 por la integral de -1 a 1 de f de xd por diferencial de xd. Y esto va a ser entonces aproximadamente igual a la aproximación por las cuadraturas gaussianas, ¿no?, que hemos dicho que va a ser la sucesión del producto de los c sub i por los f de xi. Y como hemos transformado, ¿no es cierto?, los límites de integración, esa sumatoria entonces va a estar dada por el producto, ¿no?, va a estar premultiplicado por el producto de b menos a sobre 2, que es lo que hemos utilizado para transformar nuestros límites de integrales a un valor cualquiera. Ok. Entonces, ahora aquí les presento una tabla que la he sacado del libro de Chapra, ¿no?, donde están ya los coeficientes, ¿no?, los c sub i y los x sub i, ya nos los dan de forma simple que nosotros ya los podemos utilizar directamente, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántos puntos de integración, ¿no?, por ejemplo, 2 puntos de integración son los valores que nosotros hemos calculado hace un ratito, ¿no es cierto? Para 3 puntos, entonces acá tenemos los 3 valores de los c sub i,
y los 3 valores de X. Si utilizamos 4 puntos, acá ya nos los dan los 4 valores de C y los 4 valores de X. Recordando siempre que los valores de X son simétricos, ¿no?, respecto a la integral. Y estos valores han sido calculados para la integral de menos 1 a 1. Entonces, para resolver, para irnos a la integral de A a B, tenemos que hacer la transformación que está acá, ¿no es cierto? Esta transformación. Entonces tenemos que calcular esta ecuación de transformación y los valores de B menos A sobre 2 que premultiplicarán a todos estos productos de los coeficientes C sub i por los f de xi. Ok, entonces esa básicamente es la formulación de Gauss, que es un poquito diferente a los métodos anteriores, ¿no es cierto? Porque acá ya nos permite calcular las mejores posiciones para los valores de X y de esa manera también calcular los valores de C sub i, ¿no? Y con eso, nosotros al forzar de que sean iguales a las integrales de cada uno de estos polinomios de Legendre, estamos obteniendo, en el caso de polinomios, y que vamos a integrar polinomios, integrales exactas hasta polinomios de grado 2n-1, donde n viene a representar la cantidad de puntos de integración. Ok, vamos a hacer entonces ahora unos ejercicios, que ya los tengo preparados también aquí. Vamos a ver dónde está. Vamos a dejar de presentar un ratito. Y vamos a ir limpiando un poco esto. ¿Dónde estaba? Vamos a ver. Ok, este ejemplo de acá, entonces lo vamos a ver. Este no, esto es otro. ¿Qué pasó acá? Ahora sí. Ok. Entonces acá tenemos el problemita que ya lo hemos resuelto por los métodos anteriores, ¿no es cierto? Por las reglas de
del trapecio y de Simpson. La misma función. Ahora la vamos a resolver primero por Romberg-Richardson, ¿no? Entonces, vamos a resolverlo hasta n igual, hasta k igual a 2 y j igual a 2, ¿no? Acá no le puse. Entonces vamos a resolver hasta hasta 2, ¿no? Es decir, vamos a ir en nuestras integrales, ¿no? La integral de 0, 0, 1, 0, hasta 2, la integral de Romberg, y a partir de ahí calculamos la integral del método de Richardson, ¿no? Hasta, entonces, 2, 2, ¿no? Hasta aquí sería, ¿no? Hasta ahí 2, 2. Entonces acá vamos a decir eso, ¿no? Hasta y 2, 2. Que acá lo había puesto así, ya estaba. Ok, perfecto. Entonces calculamos primero la primera aproximación, que sería I sub 0, 0, ¿no? Aplicando simplemente la regla de Simpson, ¿no? Donde H sub 0, entonces viene a ser B menos A, nada más, ¿no? En este caso, B menos A es igual a 1, ¿no? F de A es simplemente reemplazar, ¿no es cierto?, los valores de A y B en nuestra ecuación, ¿no? La ecuación era 1 sobre X más 1. Entonces, de ahí si reemplazamos F de A, que es igual a 0, ¿no? F de A, que es igual a 0, perdón, X, el valor de A es igual a 0, no F de A, ¿no? Entonces, F de A va a ser igual a 1 sobre 0 más 1, 1. Y para B, que es igual a 1, F de B va a ser igual a 1 dividido entre 1 más 1, 0,5. ¿No? Que es lo que he hecho acá yo, ¿no? Ok. Perfecto. Entonces, con esos valores nos vamos a nuestra formulita y calculamos la primera aproximación, que fue el mismo valor que habíamos obtenido nosotros cuando hicimos por la regla del trapecio, 0,75 para esta integral. ¿Sí? Ok. Calculamos la siguiente ahora, ¿no? La I sub 1, 0, que incluye la aproximación anterior. Entonces ahí la aproximación anterior vale 0,75. Ahora H1 ya vale la mitad de H sub 0, ¿vale? 0,5. ¿Sí? Entonces calculamos cuál es el valor de F de A más H1, que sería el punto intermedio entre A y B, ¿no? Entonces va a ser F de A vale 0, H1 0,5. F de 0,5 nos da entonces el valor de 0,6667. ¿Sí? Incorporándola en la ecuación, obtenemos entonces la segunda aproximación por Romberg, 0,7084. Ok. Pasamos a la K igual a 2, ¿no? Ya estamos en la tercera fila de nuestra matriz de aproximaciones, ¿no? Entonces acá, para K igual a 2, ya la fórmula de I sub 2, 0, que incorpora a la aproximación anterior, que sería la I sub 1, 0, ya tenemos dos valores dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Entonces tenemos que calcular esos valores para H2, ahora que vale la mitad de H1, 0,25. Entonces acá va a ser F de A más 0,25, ¿no? Porque A vale 0. Y acá F de A más 3 veces H2 va a ser 0,75. Entonces calculamos esos valores que están acá y los incorporamos en la ecuación y tenemos nuestra tercera aproximación por Romberg. Hasta ahí ya llega el valor de K igual a 2. Ahora hacemos por Richardson, ¿no es cierto? Aplicamos entonces para K1 y J igual a 1. Entonces, si nosotros colocamos en la fórmula de Richardson, vamos a tener esta aproximación. 4 veces el valor de I sub 1, 0,
menos I sub 0, 0, dividido entre 4, que es a la J, J vale 1, ¿no? Menos 1, 3. Entonces tenemos el I sub 1, 1. Nos bajamos a la fila 3 y calculamos el coeficiente o la aproximación I sub 2, 1. ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo, introducimos estos valores. Este es el valor de Romberg, ¿no? Estos dos son los valores de Romberg de dos aproximaciones sucesivas y obtenemos la aproximación I sub 2, 1. Ahora, cuando J vale 2, ¿no es cierto? Acá tenemos este 4 que es a la J, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces ahí va a ser 16 por I sub 2, 1, que es la aproximación anterior, ¿no? Con las previas. Digamos, esta con estas dos de acá, ¿no es cierto? Estas dos aproximaciones sucesivas nos generan la tercera aproximación, que es el I sub 2, 2. Con ese valor obtenemos ya el valor exacto, ¿no es cierto? Si se recuerdan, la solución exacta para esta integral era 0,6931 hasta el cuarto decimal. Entonces, hasta aquí ya el error es 0, ¿no? Ok, entonces eso es básicamente método de Romberg. Ahora vamos a hacer un problemita con el método de Gauss. Vamos a dejar de presentar. ¿Hasta aquí hay algo que no se hubiera entendido? A ver. Creo que lo pasé un poco rápido, lo he dejado medio, ¿no es cierto? Pero creo que este método, por lo menos el método de Romberg, es un método relativamente sencillito, ¿no? El método de Romberg-Richardson. El método de Gauss es un poquito más elaborado. Entonces vamos a ver ahora el método de Gauss. Vamos a dejar de presentar esto. Y vamos a buscar el otro ejercicio que tenía. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Ok. Entonces nos vamos a ir acá a un ladito. Ok. Ok, entonces vamos a ver este otro ejercicio que lo he puesto al lado del otro para que lo veamos ahí bien. ¿Sí? Entonces acá el mismo problema lo vamos a resolver ahora por la cuadratura gaussiana. Y vamos a utilizar 2 puntos de integración primero y después 3 puntos de integración. Entonces 2 puntos de integración, fíjense que en el método de Romberg hemos utilizado ¿cuántos puntos? A ver, hemos llegado hasta I22. Una gran cantidad de puntos, por lo menos son, a ver, hemos dividido entre 2, 4, 3, 8, ¿no? 8 puntos de integración. Aquí vamos a utilizar primero solamente 2 puntos y después 3 puntos de integración. Ok, estos valores entonces ya los podemos directamente extraer de la tabla que tenemos, ¿no es cierto? De integración. Entonces no hay necesidad de volverlos a calcular, simplemente utilizamos la tablita esa de los puntos de integración del Chapra y obtenemos los valores de C sub 0, C sub 1, X0 y X1 para
¿cómo se llama? Los puntos de integración. Para estos dos puntos de integración, ¿no?, que estamos utilizando primero. Ok. Ahora tenemos que encontrar nuestra función de transformación de los límites de integración, ¿no es cierto? Porque estos puntos que tenemos acá son para los límites entre -1 y 1. Entonces tenemos que ahora generar, ¿no?, la función que transforma esos límites a, en este caso, A vale 0 y B vale 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer esa transformación y calculamos para cada uno de esos valores los valores de XD, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, a ver, para ver si está bien calculado todo. Entonces, X para B menos A sobre 2 va a ser entonces 1 más 0 sobre 2 es 0,5, ¿no? Más 1 menos 0, lo mismo, 0,5 de XD, ¿no? Ahora, si XD vale para XD igual a menos 0,57735, entonces, ¿cuánto valdrá X? Lo ponemos acá en nuestra ecuacióncita. Entonces, va a ser menos 0,57735, nos daría 0,211,325. Y eso lo transformamos ahora, o lo metemos, perdón, a nuestra ecuación, ¿no? F de XD, que va a ser 1 dividido entre XD ahora, ¿no? Más 1. ¿Cuánto da eso? Entonces va a ser 1 dividido entre 1,211,325. Y eso nos da 0,82,554, que es el valor que está aquí, ¿no? Y luego para XD igual al valor positivo, en este caso que es 0,57735, calculamos acá que va a ser ¿cuánto? 0,5 más 0,5 por 0,57,735 nos da 0,788675, y si lo incorporamos en nuestra función va a ser entonces 1 dividido entre 1,788,675, y eso nos da este valor de acá con 5 decimales, 55,907. Ok, con esos valores entonces ya nos vamos a la aproximación de la cuadratura de Gauss-Legendre, ¿no?, que va a ser entonces B menos A por el producto de C sub 1 por F de X0 más C sub 2 por F de X1. Reemplazamos simplemente los valores que hemos calculado y obtenemos esta aproximación 0,6923, que tiene una muy buena, ya no aproximación, un error súper pequeñito, 0,122% de error. Si ahora utilizamos 3 puntos de integración, ¿no?, hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? Nos vamos a nuestra tabla, encontramos los 3 valores para C sub i y para X sub i, ¿no? Con esos 3 valores los introducimos en nuestra ecuación de transformación de los límites de integración y calculamos sus correspondientes f de X sub i, ¿sí? Con esos valores entonces de C sub i, ¿no?, estos son los valores de C sub i, ¿sí?, los 3 puntos. Acordémonos que la integral de menos 1 a 1 es simétrico respecto del eje y, ¿no es cierto? Entonces, el primer valor siempre va a ser C sub 0, que está a la izquierda. En este caso, el C sub 1 es el punto central, está sobre el eje de las Y, ¿no?, en la intersección de los dos ejes, por lo tanto, X sub 1 vale 0, ¿no? Ok. Y aquí introducimos los valores entonces de los f de X. Ya sabemos que B menos A sobre 2 da 0,5 y calculamos nuevamente
el valor de la aproximación, que nos da con 5 decimales 0,69312, ¿no? Acá trabajamos con un decimal más respecto del método de Romberg. Entonces aquí obtenemos una aproximación un poco mayor en relación a los 5 decimales, ¿no? 0,004, con solo 3 puntos de integración. Entonces esto se reduce sustancialmente, digamos, el error, ¿no? A medida que incorporemos mayor cantidad de puntos, ¿no? Pudiéramos hacer con n igual a 4 y va a tener exactamente el mismo procedimiento. Muy bien, jóvenes. ¿Dudas? ¿Algo que no se hubieran entendido? Me comentan. Entonces, hasta aquí sería el examen final. Vamos a detener la grabación, que no se nos haga muy larga. Entonces, habíamos quedado inicialmente en que el próximo jueves sea el examen final y este martes lo utilizaríamos ahí para despejar alguna duda, especialmente de estos últimos temas, ¿no? Que son los que pudieran tal vez tener algún conflicto. ¿Qué opinan? Entonces, este jueves damos el final. ¿Está bien, ingeniero? ¿Está bien? Sí, está bien, ingeniero. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, de una vez, dice Rollins. Bien. Ok, no sabemos además cómo va a estar después de este fin de semana y no nuestro. Por ahí otra vez entramos en las pititas, cara. Ok, bueno, entonces quedamos así. El próximo jueves el examen, el martes vamos a practicar. No se olviden que las exposiciones hasta el miércoles tienen tiempo para subirlas, ¿no? Entonces terminan sus exposiciones, las sube. Yo voy a ir ya, las pueden subir obviamente desde el jueves pasado, creo que ya estaba, ¿no? O desde el martes, no me recuerdo bien. Entonces ya ustedes las pueden ir subiendo y yo voy a tratar de calificarlas antes del examen final. Si no, va a ser después nomás, ¿no? Ingeniero, disculpe. ¿Qué Perdón. dice Kevin? Hay que presentarle la documentación y los videos, ¿no? Exacto. Solo que como los videos van a ser muy pesados, hemos dicho, no los van a poder subir a la plataforma los videos, ¿no? Entonces simplemente suben la parte escrita, digamos, ¿no? Su monografía, sus diapositivas y el vínculo donde ustedes lo suban su video, ¿no? Puede ser en Dropbox, no sé, en cualquier nube, digamos, ustedes lo vinculan para que yo me vaya y los vea ahí el video, ¿ya? Porque si no, la reventamos otra vez los seguidores ahí de la René Moreno, ¿no? Y además creo que no acepta, creo, a la plataforma, ¿no? Más de 50 megas, creo, subir archivo. Entonces, va a ser imposible eso, ¿no? ¿Listo, Kevin? ¿Cuánto tiempo más va a ser el video? El video, háganlo súper sintético, exagerando, llegue, digamos, máximo unos 20 minutos. Lo ideal sería hasta 15 minutos, ¿no? Hagan una buena presentación de manera que se saquen un 100 ahí en sus videos. ¿Listo? Cada uno del grupo tiene que defender una parte, ¿no? Sí, háganlo bien participativo, ¿no? No hagan espacios muy largos entre uno y otro, ¿no? Que sea rapidito, bien continuo, ¿no? Entrénense un poquito antes de grabarlo para que cuando ya lo graben sea bien bonito, ¿no? Y si es que está muy largo, ustedes edítenlo ahí para hacerlo más cortito. Ok. Está bien, jóvenes. Entonces quedamos así. Entonces nos vemos el día martes. Que tengan un feliz 6 de agosto, fin de semana, y hasta el martes. Chau, chau para todos.